Buenos días, hoy es lunes 19 de abril del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la socióloga Natalia Sierra, catedrática universitaria, articulista de opinión. Socióloga, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer sus puntos de vista sobre los últimos acontecimientos políticos que se han dado en el país. Le pregunto para iniciar esta entrevista, ¿cuál es su lectura sobre el último proceso electoral que acabamos de vivir los ecuatorianos y ya sabemos los resultados? Buenos días, gracias por el espacio. Lo primero que hay que decir es que el proceso electoral está funcionando no muy transparente, diría yo. O sea, tiene muchos problemas de transparencia desde hace algunos años. Y este último no ha sido la excepción, sino creo que al contrario ha agudizado los temas de irregularidades que tiene el proceso, en gran parte porque no ha habido un manejo adecuado por el organismo estatal competente en esto, ¿no? Que sería el Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, porque hay interferencia de otros sistemas sociales que no son estrictamente el sistema político, como por ejemplo el sistema económico. Esa es una de las cosas que más pervierte al proceso electoral, la intromisión de intereses económicos dentro del proceso. Eso en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, en este último proceso, en la primera vuelta, estuvimos, digamos, con problemas por las denuncias que hizo el movimiento Pachacuti respecto a que los resultados, ¿no? Le ponían en la tercera posición no eran en todo transparentes y por eso pedían la apertura de urnas. Bueno, Y primero, claro, Natalia, primero se anunció que el señor Yacu Pérez pasaba a la segunda vuelta inicialmente, y luego se cambió. claro. Por eso, esas son las irregularidades que generan desconfianza en la población. Entonces, si ya cometieron el error, digamos, de hacer esa declaración primero y luego dar otros resultados y además en condiciones institucionales no claras, lo correcto, mi punto de vista, era que abran las urnas que pedía el movimiento Pachacuti para que quede transparente. Es decir, independientemente de cuáles eran los resultados, si abrían las urnas, la gente se quedaba, digamos, Bueno, tranquila, pero no lo hicieron. finalmente no se abrieron las urnas. Ujú. Finalmente no se abrieron y eso genera mucha desconfianza. Y hay que entender que la institución, sobre todo la institución de la democracia representativa, se asienta en la confianza de la población. Si la población pierde confianza, se deslegitima la institución y por lo tanto el proceso. Pero bueno, así se dieron las cosas. Pero eso no hay que olvidar, porque siempre pasa un año electoral y olvidamos y el próximo proceso vuelve a tener los mismos problemas y entonces es como una especie de estafa a la sociedad. Entonces no hay que olvidar eso. Bueno, ya se dieron las cosas así y fuimos a la segunda vuelta con los dos candidatos de unas dos corrientes que han venido disputando el campo político ideológico en el país en los últimos 14 años, que es por un lado, yo denomino el progresismo conservador y por otro lado, el liberalismo conservador o neoliberalismo, que se le conoce, ¿no es cierto? Si estas dos vertientes, que desde mi punto de vista son vertientes del sistema político capitalista, disputaron durante 14 años, pero hay que entender que a pesar de que ellos llegaron al balotaje final, en la primera vuelta se dio una sorpresa que no hay que olvidar tampoco, que fue la alta votación de Pachacuti y la alta votación de la izquierda democrática. O sea, eso es un sector alrededor, digamos, que llega casi con nulos y todo, alrededor del 50%, ¿no es Pero cierto? qué fue más sorprendente, socióloga, desde su punto de vista, la votación que obtuvo Pachacuti o la votación que obtuvo la izquierda democrática? Creo que las dos son sorprendentes desde mi punto de vista. Son proyectos distintos, pero son sorprendentes. Uno, porque Pachacuti en su histórico nunca había llegado
llegado a ese traje ni con alianzas, ¿no es cierto?, con otros partidos. Y en el caso de la izquierda democrática es sorprendente porque la izquierda democrática prácticamente estaba desaparecida, es decir, ¿no? Entonces los dos son sorprendentes, pero además son sorprendentes porque lo que muestran es que un gran sector de la sociedad no quiere la opción que le da ni el progresismo ni el liberalismo conservador, sino que quiere otra. Y en esa querer otra cosa, lo que está mostrando un gran sector de la sociedad es que hay otros problemas que exigen que se debatan, como por ejemplo el tema ambiental, ¿no es cierto?, el cuidado de la naturaleza, el tema del cuidado a las otras especies, es decir, exigen que se debata modelo civilizatorio. Y eso es muy, muy fuerte y no se puede simplemente dejar eso a un lado porque no entraron al balotaje de la segunda vuelta. Al tema de la izquierda democrática, como usted bien señala, socióloga, que estaba prácticamente desaparecida del escenario político nacional, no nos olvidemos el candidato, que también fue un candidato políticamente desconocido en el país. Ujú. Es que no es tanto el partido Izquierda Democrática. En el caso de Pachacutic sí, porque ellos tienen un trabajo orgánico. En el caso de la Izquierda Democrática no es tanto el partido, es que un sector de la sociedad vio en ese candidato y en esas propuestas ciertas cosas que está buscando y que no le ofrecen las dos vertientes, digamos, hegemónicas, ¿no? Los dos movimientos políticos económicos. Entonces uno podría decir, ¿y por qué no el candidato Pachacuti? ¿No es cierto? Para esa gente. Porque son sectores medios, porque yo lo que veo en el voto de Pachacuti, en el voto de la izquierda democrática, es lo que un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu habla de lo que es un voto más con sentido de clase. Es decir, no es un voto populista que es al que apela tanto el liberalismo y el progresismo conservador, sino un voto de ya con más claridad ideológica, es decir, sectores de la sociedad que tienen más claros sus intereses y lo que quieren para la sociedad, más allá de la clientela populista. ¿Sí? Entonces, estos sectores que votaron por la izquierda democrática son sectores medios urbanos que, claro, no se identifican totalmente con Pachacuti porque hay una diferencia en fracciones de clase que se llama. Son sectores más mestizados, más de clase media, ¿no es cierto? Yo sospecho que si no se presentaba el candidato Hervas, esos votos o la gran parte de esos votos sí iban para Pachacuti, sino que se Ahora, identificaron más con Hervas por un problema de clase. estamos dialogando con la socióloga Natalia Sierra, catedrática universitaria, sobre lo que fue este nuevo proceso electoral en nuestro país, Ecuador. Ahora, lógicamente, las denuncias que se presentaron a lo largo y ancho del país sobre el proceso electoral en la primera vuelta, las presiones que hubo, el descontento de la gente, el reclamo, obviamente pues les hizo pensar a los señores del Consejo Nacional Electoral de que la segunda vuelta tienen que de alguna manera salir airosos. Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando el Consejo Electoral no da oídos, ¿no es cierto?, a las denuncias y no transparenta el proceso, de alguna manera se vuelve un árbitro no justo Pierden y credibilidad. por lo tanto pierden credibilidad. Por eso es que hay que entender que el señor Lasso, además hay que entender que el señor Lasso gana y no gana las elecciones. O sea, así es de paradójico el proceso, es decir, gana formalmente, ¿no es cierto?, porque consigue la mayoría de votos, pero no gana primero porque gran parte del voto que le hace ganar al señor Lasso es un voto de rechazo al progresismo en la figura de Correa, en la figura de Correa. Por otro lado, tienen la Asamblea apenas 12 legisladores. Claro, uno dice, está en alianza con los socialcristianos, pero es una alianza que es bastante frágil también, porque sabemos los conflictos internos a ese grupo hegemónico, ¿no es cierto? Tiene un gran bloque de gente de UNES y tiene el bloque de la Alianza Pachacuti Izquierda Democrática. Es decir, no le es fácil ni gobernar a nivel del Estado en relación a la Asamblea, Entonces, ni en la sociedad tampoco. entonces, ¿qué piensa usted que va a suceder en la Asamblea Nacional? O sea, yo creo que, por ejemplo, creo que UNES se va a fragmentar más rápido que los otros, porque en UNES el correísmo, digamos, tiene este problema, que como era
movimiento de caudillo, ¿sí? Y en este momento el caudillo cae, entonces tiende más a fragmentarse. Entonces entiendo que debe haber un grupo de legisladores que están con Correa, correístas. Debe haber otro grupo de legisladores que son de la vertiente de Arauz, Muñoz y otra gente. Y hay otro grupo que es los del partido que les prestaron, que es este del señor Jairala, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ellos negocian? Yo creo que ahí van a negociar unos con el gobierno, otros negociarán con la alianza más de centro para la izquierda. Entonces, ahora las negociaciones van a ser muy fuertes en la Asamblea. Sospecho que, espero, ¿no es cierto?, que la Alianza Izquierda Democrática, Pachacuti, se sostenga más sólido, que no pierdan autonomía. Pero le va a ser difícil, es decir, el problema es con quién negocia. Y ahí, de alguna manera, se va a visibilizar también, ¿no es cierto?, que quizás Negociar, esta... Eh, socióloga, negociar, ¿qué significaría? ¿Entregar ministerio? ¿Ya? No, así negocian. O sea, mire, incluso eso no sería el problema si lo hicieran de forma transparente, a los ojos de la sociedad. Bueno, y el problema de las negociaciones lamentablemente no se dan en función, creo yo, de los intereses de la sociedad. Así debería darse las negociaciones. Bueno, se negocia porque esto es, a un sector le parece que esto es mejor para la sociedad y transparentemente deciden negociar eso, pero no, van a negociar por abajo lamentablemente, y eso es, te damos ministerios por aquí, ciertas concesiones por acá, y la sociedad tendría que exigir que eso no se puede seguir dando. Ahora bien, lo cierto es que más allá de esta política que para mí está bastante pervertida, creo que la sociedad debe jugar un papel importante ahí, porque la sociedad le dijo al señor Lasso, aunque ganó, no ganó. Y entonces, si es que este señor no entiende eso, lo que se puede venir son problemas de ingobernabilidad, porque el contexto mundial está así, no solo el Ecuador. O sea, hay demasiada presión a la sociedad económica sobre todo, ¿no? Ahora, dentro de esa negociación está lógicamente la presidencia de la Asamblea Nacional y las comisiones. Ese es el tema. ¿Cómo van a negociar? Digamos, ahí lo que se puede transparentar es quizás que la pelea entre los progresistas y los liberales conservadores no era tal, porque, por ejemplo, escenarios voy a poner. Si de repente nosotros vemos una fuerte negociación entre el presidente electo y los correístas, entonces a uno le quedaría la sospecha si no hubo una alianza previa para no dejarle pasar a Yacu Pérez. Digamos, estoy especulando, ¿no es cierto? Eso habría que ver cómo, porque se supone que si son políticamente tan diferentes como se planteaban, no podrían negociar excepto en cosas puntuales, porque son proyectos, ellos mismos lo decían, son proyectos totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo van a negociar? Pero sí negocian, y eso ya se ve porque a declaraciones del expresidente Correa, en las declaraciones de él ya está apoyando al nuevo gobierno. Es decir, no apoya al movimiento indígena, que estaba más cercano supuestamente a nivel ideológico, y está apoyando al señor Lasso. El señor Lasso, socióloga, ya le respondió al señor Correa, indicando que se puede dialogar, pero no está en ese diálogo la inmunidad y cosas por el estilo. Esperemos que sea así, ni para ese gobierno ni para el gobierno anterior, pero eso depende de cómo la sociedad presione al nuevo gobierno de que los actos de corrupción no pueden quedar en impunidad, ni los de la época anterior a Correa, que hay unos que todavía están ahí, ¿no es cierto?, como el feriado bancario que no se da respuesta, ni las de la época de Correa, ni los de la época de Moreno, para poder confiar en que esta época no va a haber estos niveles de corrupción ni ninguna corrupción. Entonces, yo creo que siempre la sociedad debe apostar a sus propias fuerzas. No creo que a ningún gobierno tiene que darle, digamos, lo que se llama vulgarmente el cheque en blanco, a ningún gobierno. La sociedad no puede bajar la guardia con ningún gobierno, porque el sistema está pervertido, más allá de las personas. Y entonces, si no estamos vigilantes, se puede seguir pervirtiendo. ¿Cree usted, socióloga, que el correísmo es un cadáver político? Creo que, digamos, en gran parte sí, por una razón, porque es un movimiento que centró toda su política en una figura. Y entonces el tema de los populismos pueden llegar a tener mucha fuerza, pero esa misma fuerza es su debilidad. Mientras más fuerza tienen en la figura de un caudillo, más débiles son, porque el rato que el caudillo cae,
se desmorona. Yo creo que es muy difícil que se recupere, es muy difícil que se recupere. ¿Y cómo le ve el tablero político a nivel regional de Latinoamérica, por ejemplo? Yo creo que hay una disputa entre el neoliberalismo y el progresismo que está golpeado, pero todavía existe. Es decir, ahora habría que ver qué pasa en Perú, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado de Perú? Pero hay una disputa entre estas dos proyectos, versiones del capital, y creo que el Ecuador y en alguna manera Bolivia han presentado una nueva posibilidad que no hay que descartarla, que en el caso del Ecuador es la posibilidad que da el mundo indígena con su movimiento desde lo que sería la izquierda y la posibilidad que en el Ecuador da la socialdemocracia, ¿sí? Desde más ligado a la derecha, digamos así. Entonces, yo creo que hay que abrir ese camino, porque las dos versiones dominantes lo quieren cerrar. O sea, quieren decir que aquí la única posibilidad de la izquierda es el progresismo, cosa que no comparto. Y hay que ver estos otros movimientos, esta otra posibilidad por una razón, no tanto por el Pachacuti y la izquierda democrática, sino porque la sociedad está pronunciándose ahí por algo que es importante en el contexto que abrió la pandemia, el modelo de desarrollo y el modelo civilizatorio que ha venido, digamos, organizando la vida social ya no funciona por el tema de la depredación a la naturaleza. Hay que tomar un triunfo que es de su provincia y de la ciudad de Cuenca. O sea, la consulta por el agua, ¿no es cierto?, que mayoritariamente impide que se haga ahí Aplastantemente, minería, aplastante. aplastantemente. Eso me parece que es uno de los mayores triunfos que hemos tenido en las últimas décadas y que en este país y que marca un camino hacia adelante para los pueblos. Eso es un triunfo que es sintomático no solo en el Ecuador, sino en la región. Y habría que tomar la pauta de esa gran y aplastante triunfo que impide la minería ahí. Volviendo al tema de la Asamblea Nacional, ¿Mm? ¿considera usted que Pachacuti debería llegar a un acuerdo con el gobierno de Lazo? A ver, yo creo que en las cosas que no afecte al programa del movimiento, porque así funciona el Estado, yo no estoy de acuerdo, pero así funciona, podría llegar, con otros también. Pero lo que pasa es que ahí hay una cosa que se llama las líneas rojas. Por ejemplo, si es que hay algo que afecta, ¿no es cierto?, la política de no al extractivismo, no puede llegar a acuerdos. Si hay algo que afecta a temas de flexibilización laboral, es decir, que favorece eso, no puedes llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Es decir, todo aquello que perjudique a los representados por el movimiento Pachacuti, que no son solo los indígenas, sino un gran sector popular, no puedes llegar a acuerdos. No puedes llegar a acuerdos. Quizás en Sí, algunas cosas de reformas del Estado, va a haber un pero no, conflicto. sí, Allí va a haber un conflicto va a porque ya haber. conocemos cuál es la posición de la extrema derecha frente al medio ambiente, a la Uh-huh. explotación minera y lo que plantea Pachacuti. No, pues, o sea, es que no por, digamos, mire, los encuentros no se dan sobre la base de inequidades históricas y que hacen daño a la sociedad. Es decir, yo no puedo, a nombre de la democracia en abstracto, de la pacificación en abstracto, llegar a acuerdos que lesionen, por ejemplo, los territorios y lesionen con los territorios la vida de nuestras comunidades y la vida de otras especies y al final repercuten en el ser humano como esta pandemia. Yo no puedo llegar a acuerdos si se va a destruir, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores y trabajadoras logrados históricamente para que haya un retroceso en derechos humanos. No se puede. Es decir, nada que afecte a los derechos de la naturaleza y del ser humano puede siquiera pensarse que puede estar en negociación. Nada. Ahí hay una línea roja que es el avance en derechos. ¿Qué espera usted, socióloga, del próximo gobierno? No espero mucho porque sé que no es el problema del señor Lazo, sino es un proyecto, pero esperaría, por ejemplo, que el señor Lazo salga después del triunfo con el señor Nebot es grave.
porque el señor Nebot, desde la perspectiva de Jung, es la sombra del señor Lasso, ¿no? Eso es grave. Se subió a la camioneta el señor Nebot el 11 en la noche, porque Se durante la subió. segunda vuelta no asomó. No, no estaba haciendo campaña, se subió, Nada. y él es una sombra, ¿no? Pero Yo esperaría... seguramente le aconsejaron que no participe en la segunda vuelta porque le afectaba la imagen. Como Correa Arauz, O sea, yo esperaría al menos que haya respeto a los derechos humanos. La economía me es difícil decir porque yo sé que es un gobierno no liberal, pero al menos esperaría que respete derechos humanos y que más que del gobierno espero de la sociedad, que la sociedad no puede bajar la guardia, realmente. Eso espero. ¿Cree usted que el señor Guillermo Lasso cumplirá sus promesas de campaña? En esto yo todavía tengo ciertas análisis pendientes, porque no creo que en este momento hay cómo analizar lo que nos pasa a nivel interno por fuera del contexto mundial. Hay unas transformaciones a nivel de la estructura mundial que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, para citar cosas, el Fondo Monetario Internacional está planteando un impuesto COVID a los más ricos. Es el Fondo Monetario, que es el organismo regulador neoliberal, pero está planteando eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que la pandemia movió mucho y ahí va a haber unas disputas muy jodidas. Por ejemplo, hay una vuelta a lo nacional, a la industria nacional. Estados Unidos, ya con Donald Trump, pero Biden sigue con el tema de regresar las industrias norteamericanas a suelo norteamericano. Es decir, ahí hay unas disputas en torno al modelo de economía internacional. Entonces, esto de libre mercado, esto nunca fue real y creo que ahora menos. Entonces, si es que el señor Lasso ni siquiera toma en cuenta las propias transformaciones de su lógica, va a estar mal. No sé, pues, o sea, el tema de la privatización está en su plan de gobierno, es grave. El tema del extractivismo está en su gobierno, es grave. Y lo único que puedo decir es que si él no entiende que hay un momento muy difícil, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, se puede venir revueltas de gran alcance, revueltas sociales. Espero que al menos respete derechos humanos. ¿Y qué piensa que va a suceder con el tema de la educación universitaria? Mire, en la educación universitaria, nosotros siempre defendimos, porque yo me pertenezco a organizaciones sociales, el acceso libre a la educación universitaria. Siempre defendimos eso. O sea, cuando Correa impuso el examen, nosotros nos pusimos en contra porque es un examen que a propósito o justificado en la calidad restringe el acceso, porque si usted le pone rostro a la meritocracia, el rostro no es de los sectores populares. Es decir, no se puede imponer a chicos de provincias, de sectores populares, con una educación precaria a nivel medio, que compitan con ciertos sectores de clase media que vienen de colegios que han estado mejor. Por eso es que la educación, la reforma de Correa lo que hizo es abrir el espacio a sectores medios altos a la educación pública y restringir a los sectores populares el ingreso. Tanto es así que de alguna manera fortaleció la educación privada, pero para jóvenes que no tienen recursos y tenían que endeudarse para pagar universidades privadas. Lo que no creo es que puede desaparecer un ente regulador de la educación pública. Eso tiene que permanecer, ¿no es cierto? Pero el acceso tiene que ser libre. La CENESID. Sí, tiene que permanecer. Eso sí, creo que la CENESID tiene que permanecer como un ente regulador soberano, es decir, que no se someta a las disposiciones internacionales ahí donde estas disposiciones internacionales atacan la soberanía educativa nuestra, porque tiene que haber una soberanía en la socialización del conocimiento. Bueno, el señor Guillermo Lasso en campaña dijo que se va a eliminar la CENESID, pero ahora parece que ha cambiado el discurso. Es que lo que pasa es que esas ofertas de campaña populistas son dichas así, sin ningún respaldo ni análisis. Tiene que haber un ente regulador, porque si no, lo que pasa es que eso da paso a una apertura a negocios en educación superior, negocios como había antes, ¿no? Estas universidades de garage y todo. O sea, no se puede, pero se tiene que defender la soberanía de producción del conocimiento en el país, con un ente regulador soberano.
El libre acceso a las Y el universidades. libre acceso, ahí debe haber otros mecanismos, ¿no es cierto?, para regular cómo los chicos y las chicas van, porque hay una inversión del Estado, a ver qué presupuesto, pero no puede haber el tema de un examen absolutamente elitizado que lo que hace es cortar la posibilidad del acceso a los sectores populares y rurales. He leído, socióloga, con atención su artículo de opinión publicado hace pocos días bajo el título "La culpa es de los indios". En una parte dice usted textualmente lo siguiente: por culpables y pecadores no tienen derecho a pensar solos, a acertar, a equivocarse, a disentir, a discrepar internamente, a cambiar de opinión, a resentirse con quienes consideren que les maltrataron, a tener sus propios proyectos. Un artículo de opinión que ha llamado mucho la atención, que ha gustado. Bueno, yo creo que este país tiene un lastre lamentable y triste que es la estructura colonial que nos lleva a tener un comportamiento racista en el país. O sea, el racismo en este país es estructural y eso viene de la colonia. Y entonces, lo que yo veo en la reacción que hubo en la segunda vuelta, tanto del lado del liberalismo como del progresismo, era un ataque al movimiento indígena que le ponían culpable de cualquier resultado. O sea, no tenía escapatoria. Gane el señor Araujo, gane el señor Lazo, ya estaba dicho que eran culpables. Y yo lo que trato de hacer en ese artículo es que entendamos como sociedad, primero, que todos venimos de ahí, todos. O sea, ahí está nuestro corazón, o sea, nuestro corazón identitario, nuestra matriz cultural es la matriz del mundo indígena. De ahí venimos todos. Y que así como los que se amestizaron, ¿no es cierto?, piden derechos, tienen que entender que el mundo indígena tiene derechos. Por eso es, o sea, no es una entidad abstracta, folclórica, despolitizada, deshistorizada. Son movimientos, son comunidades, como toda comunidad humana, discrepa, se enoja, recapacita, acierta, falla, tiene su propio, todo, como todos. El problema es que a ellos y a ellas no se les perdona por el racismo. Entonces, yo me molesté y por una razón, porque creo que ya estamos en el siglo XXI y seguir con eso no habla mal del mundo indígena, habla mal de la sociedad ecuatoriana, al mundo. Y también se les ha utilizado las veces que han creído conveniente, ¿no? Sí, No nos sí, olvidemos de aquella frase de que los indios regresen al páramo. sí, o sea, además es así, ¿no? Los pueblos originarios son los dueños originarios de estas tierras, de este saber, de esta cultura. Pero claro, ¿qué ha hecho la colonización? Les ha hecho extranjeros en su propia tierra, extranjeros y culpables. Y me parece, digo nuevamente esto, me parece que ya es hora, ¿no es cierto?, de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto se reivindique consigo misma, ¿no es cierto?, y deje ese racismo, porque dice muy, muy mal de nosotros y nosotras como sociedad ecuatoriana que neguemos y sigamos violentando y humillando, ¿no es cierto?, a lo que es nuestro corazón cultural. Es como darse a uno mismo, es una autoviolencia, ¿no? Y siempre es para que la sociedad mestiza no reconozca los errores que tiene. Entonces tiene que buscar un culpable, ¿no es cierto? Eso es construir un chivo expiatorio al que se le echa toda la culpa para pensar que la Como sociedad pasó, mestiza funciona como bien. pasó No es así. en octubre del año Lo, anterior. exacto, siempre ha pasado. Es decir, el mundo indígena es el punto que impide ver a la sociedad sus propios errores, errores que tienen que ver con desigualdad, con racismo, con inequidades, con élites corruptas, ¿no es cierto? Entonces, como no hay esa necesidad, más bien dicho, esa honestidad de reconocer dónde están los males de la sociedad, que es inherente a la sociedad, entonces construye un mal y se le pone ahí. Entonces, el mismo discurso de inicios de la colonia.
no hay progreso por culpa de los indios, todo está mal por culpa de los... El problema es que los indios no son algo que está por fuera de cada uno de nosotros, somos nosotros. Incendian la Contraloría y la culpa es de los indios. Exacto. Todo es culpa. Es una falta, incluso le digo, como de madurez política, existencial de la sociedad mestiza, de aprender a reconocer. Solo falta que digan, socióloga, solo falta que digan que el tema de desvanecer las glosas en la Contraloría a cambio de dinero es culpa de los indios. Sí, sí. Sí, ese es un debate que hay que darlo, porque el racismo no solo afecta a nivel cultural, afecta a nivel económico y afecta a nivel político. Y si hay un lastre grave en esta sociedad que no nos deja, digamos, ser una sociedad más justa, más digna, más bella, no son los indios, por supuesto, es el racismo. Eso es el lastre, ese sí es el mal que no nos deja caminar. Por último, Pachakutik, en la historia de este país, Pachakutik y las organizaciones indígenas nunca han estado tan cerca de la presidencia como ahora. Los pasos que debe dar Pachakutik de hoy en adelante deberían ser pasos muy certeros con miras a las próximas elecciones. Claro, Pachakutik es como el brazo electoral. Yo creo que lo que tiene que hacer Pachakutik es, primero, pedir una especie de saneamiento de todo el sistema electoral. Eso es lo primero que tiene que, independientemente si ganan o no ganan. Pachakutik, como brazo electoral del movimiento indígena, debe exigir que se depure el sistema electoral, que se haga un saneamiento profundo, porque eso no está funcionando. 1, 2. Creo que Pachakutik tiene que realmente, como ya lo ha hecho, posesionarse como una fuerza que va más allá de lo que se conoce estrictamente como las comunidades indígenas. Es desde el mundo indígena una opción posible para todos los y las ecuatorianos. Es decir, no se restringe al mundo campesino indígena, sino que se abre al mundo campesino que esté en las ciudades, a los sectores medios, a los sectores mestizos, es decir, un proyecto que tiene alcance de la sociedad plurinacional y pluricultural. Un breve mensaje al pueblo ecuatoriano de parte suya. Que la politización es urgente, o sea que debemos repolitizarnos. Esto no quiere decir ser candidatos, no tiene que ver con llegar al Estado, tiene que ver con que tenemos que organizarnos desde abajo, abrir espacios para debatir nuestros problemas comunes y tratar de llegar a consensos entre la sociedad de abajo para que la agenda social no la dicten los gobiernos, sino la dicte toda la sociedad articulada y organizada políticamente. Bien, gracias a la socióloga Natalia Sierra, catedrática universitaria. Volveremos más adelante, socióloga, para que nos siga ofreciendo sus puntos de vista y sus lecturas sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos que vive nuestro país. Desde siempre y hasta siempre. Un saludo, buen día.